Hola a todos, hola a todas. Un día más. Esta vez estamos con una persona joven, 28 años, se llama Nicolás, es licenciado en nutrición y nos va a hablar un poco de temas que realmente tenemos que prestarle atención. Cómo nos alimentamos, cómo nos movemos, la importancia de la alimentación sana, la importancia de la actividad física, cuánto influye nuestra nutrición en nuestra salud mental. Todos temas que, aunque no parezcan, tienen todo que ver con todo. Así que Nicolás, es un gusto presentarte. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien, por suerte? Muy contento. Perfecto. Bueno, sos una persona joven, tenés 28 años, Nicolás. Sí, ¿Cómo llegaste a decidir el camino de ser licenciado en nutrición? bueno, fue terminando mi último año de secundaria, estaba con varias dudas, no tenía mucha idea de qué es lo que quería hacer. Sí quería hacer algo relacionado con el deporte, que es la parte que tal vez más me gustaba, pero nutrición no estaba dentro de mis opciones iniciales. Y bueno, analizando mismo, yo estaba, por ejemplo, entre kinesiología, profesor de educación física o periodismo. Y en una charla con mi familia, creo que fue mi hermana, tiró la opción de nutrición y la verdad que me cerraba por todos lados. En relación a que me gusta mucho la comida, me gusta el deporte, el trato con la gente, así que me gustaba mucho por ese lado y me terminó convenciendo para estudiar nutrición. ¿Te gustó? Eh, ¿La carrera en general te costó? ¿Te fue fácil? ¿Te fue ágil? La verdad que la carrera es bastante difícil. O sea, te hablo de mi lado, yo estudié en la UBA, Ujú, no sé muy bien cómo serán en otras, en otras facultades, pero bueno, ujú. por lo menos de mi lado, es bastante difícil en el sentido de que principalmente son muchas materias anuales, todas con final obligatorio, y bueno, obviamente retrasarte solamente en una materia ya te da la pauta de que tenés que hacer un año más, Claro. entonces estar muy activo, pero dentro de todo creo que me fue bien y la hice dentro de todo en tiempo y forma. ¿Dónde naciste, Nicolás? Nací acá en Capital Federal, en la Trinidad, Ujú. en el 6 de diciembre de 1995. 95. Mencionaste que tu familia fue un apoyo para elegir tu camino a la nutrición. Obvio. La relación con tus padres, ¿qué tal? ¿Cómo es tu madre, tu La padre? verdad que muy bien con los dos. Tienen personalidades obviamente distintas, uno con el otro. Mi papá es un poco más emocional, mi mamá es un poco más pensante y ordena un poco más todo lo que es el orden familiar en Ujú. general. Pero la verdad que con los dos una relación súper buena. En general, por suerte, no me ha faltado nunca nada y bueno, obviamente agradecido por todo eso. Muy bien. Lo importante que es tener el apoyo familiar cuando uno tiene que tomar una decisión como es el camino de vida, ¿no? Sí, sin duda. Para la persona que está llegando y no sabe mucho del tema, ¿qué es la nutrición? Bueno, para mí, de mi forma de ver, yo creo que la nutrición hay tres, yo lo veo como un triángulo, por decirlo de alguna forma, donde el triángulo tiene tres vértices. Por un lado, Ujú, tenemos el vértice más común y más conocido de todos, que es el tema de la alimentación, que es cómo comemos, dónde comemos, cuánto y demás. Después tenemos el contexto, que el contexto es con quién nos relacionamos, con quién vivimos, de qué trabajamos, si para ir a trabajar, por ejemplo, vamos en transporte público, si vamos en auto, la dinámica del día a día y nuestro entorno, principalmente. Y el tercer vértice, que para mí es desde mi parte, desde mi punto de vista, es la parte más interesante, es todo el aspecto emocional, que es el famoso dicho de uno come como vive o uno come como mm, está, y bueno, obviamente toda esa parte me parece súper interesante de las diferentes emociones y cómo impactan directamente en nuestra forma de comer. Me parece muy interesante esa parte también. claro. Hablaste de un triángulo entonces donde hay una conjugación muy interesante. Tiene mucho que ver también con la mente, lo emocional. Eh, por ejemplo, una persona que es sedentaria puede ser porque tenga mucho tiempo sentado en su trabajo, que no se pueda mover, o simplemente porque está pasando un momento depresivo intenso. ¿Cuál sería el enfoque a tratar en un caso así?
A ver, con respecto a las personas sedentarias, imaginemos que es una persona que va 3 veces por semana a la oficina y 2 veces a la semana hace home office. Mm, Eh, por un lado, obviamente, recomendar de hacer algún tipo de ejercicio físico. También es real que hay muchas personas que no les gusta hacer ejercicio físico, mm, entonces, obviamente, respetarlo, pero entender que, o por lo menos hacerle entender a la persona que una buena alimentación sin un mínimo de ejercicio físico no hay complemento, y mismo al revés, un buen ejercicio físico sin una buena alimentación también no se llega, digamos, al equilibrio, por decirlo de una forma. Entonces, estrategias de uno, de la personalidad, en este caso mía, de intentar llevarlo por cosas que le gusten, que lo convenzan, de generar esa empatía con la otra persona para hacerle entender a su forma y a su manera de mm. empezar a moverse. Ya de cero a empezar a moverse, ya es un paso gigantesco, que es Obvio. lo que se conoce como un hábito, que es lo más importante a generar, digamos. Hablaste de alimentación. Siempre se dice o está el mito de que comer sano es más caro. ¿A qué atribuís esa frase de que comer sano es más caro? Para mí sí y no. O sea, si lo ves en el momento de hacer la compra, puede ser que te parezca más caro, pero claramente si ponemos en comparación de pedir comida o cocinar, siempre cocinar te va a salir más barato, porque al fin y al cabo vamos a ponerle, hoy por ejemplo está muy el tema del tema de las harinas, de no comer harina de trigo y si usar harina de almendras, de sarraceno, de alguna legumbre. Mm, Si lo comparas harina con harina, claramente te sale más caro, pero vos la vamos a poner harina de almendras, te puede durar, depende cuánto uses, tal vez un mes, tal vez menos, tal vez más, sí, entonces el costo baja y además estás controlando en el buen sentido mucho más lo que estás comiendo. Vos cuando pedís delivery, sabés claro. lo que comés, sabés cómo se prepara y demás. El tema alimentación. Hay muchos mitos, viste que en las redes sociales aparece gente que a veces da consejos y a veces hay consejos que parece que no están bien fundamentados, que no están bien explicados. Respecto a la alimentación, ¿es lo que se come o es cómo se come? ¿Es la cantidad o es la calidad? A ver, yo creo que yo por lo menos, desde mi punto de vista, a menos que tengas alguna patología de base y no puedas comer algo, para mí es muy importante no privarse de nada y entender que existe cada alimento para cada situación. Mm, Hay alimentos que son más para un contexto social, donde me parece muy importante realmente valorar esos momentos y no sentir esa carga de la culpa, que es algo que se genera mucho en la alimentación. Yo, desde mi punto de vista, creo que la culpa pasa por ver una foto de 1 o 2 semanas en mm, vez de ver tal vez una película de 6 meses, un año, que es un proceso mucho más largo, donde es importante valorar y disfrutar de esos momentos más sociales, donde uno está más relajado y no piensa tanto en qué comer, cómo comer y demás, para después sí, ya puertas adentro, donde tal vez sí uno está más en la suya, ya sea solo o sola o con alguna pareja y demás. Ahí sí, tal vez ser un poco más ordenado, pero creo que no se trata de la cantidad, sino se trata más de la calidad y por mm, otro lado de, muy importante, no privarse de nada, porque al privarse de algo uno termina explotando por otro lado, que no necesariamente va a ser algo alimenticio, puede ser algo más emocional. Y bueno, obviamente eso, como dije antes, todo el tema emocional impacta mucho en la forma en que comemos, digamos. sos- Perdón, y lo que te iba a contestar el tema de las redes sociales. mm, eh, a ver, es difícil el tema de las redes sociales, porque nosotros como nutricionistas no nos enseñaron a cómo entrarle a las personas o cómo convencer en un mensaje mediante las redes sociales, sino obviamente todo el conocimiento teórico y demás. mm. Entonces, bueno, ya depende de mucho del conocimiento que tenga cada persona y entienda, che, este mensaje está bueno o este mensaje lo está haciendo solamente para vender, digamos. Claro. Es bueno encontrar a la persona indicada que sepa el tema, que hable con propiedad y tampoco caer en extremismo, ¿no? Como decís vos, no privarse de nada, pero ver la calidad y un poco también la cantidad. Exactamente. Se habla mucho de que a veces la genética influye en la formación física del cuerpo, ¿no? ¿Qué tan así es? O sea, ¿es determinante la genética como para poder modificar un cuerpo? Por una persona que tiene con textura gruesa, huesos grandes, ¿qué se hace en esos casos?
A ver, obviamente sí la genética marca, porque al cabo es algo que va a estar entre nosotros, pero como que la genética no es la forma definitiva de cómo uno va a ser. Después está el estilo de vida que lleva cada uno y en base a eso sí, obviamente se pueden ir trabajando y generando hábitos, que me parece lo más importante en un proceso con un nutricionista o una nutricionista. Mismo después sigue hablando más de la genética, hay gente que tiene el metabolismo mucho más acelerado, entonces le cuesta más aumentar de peso, por ejemplo, y hay personas que todo lo contrario, que Mm. comen poquitas cosas y se hinchan rápido, eso sí ya, la genética marca mucho en ese sentido. Hablando de hábitos, va una persona a tu consultorio, ¿cuáles son los primeros hábitos que le marcás que tendría que empezar a tomar? A mí lo que me gusta siempre marcar es, vamos a ponerle que no es por poner en porcentajes, pero para hacerlo más, para que se pueda entender. Ujú. Imaginemos que la persona arranca en el 0%. A mí me parece, yo lo que intento marcar mucho es, vayamos al 10%. Después Sí, de que el 10% nos lleve al 20%, que el 20 nos lleve al 30% y el 30 al 40%. Y cuando lleguemos al 50 ya va a empezar a ir sola la persona porque ya está motivada, empieza a ver cambios, empieza a notarse distinto en positivo y bien. Entonces, en ese sentido, ya el camino de a poquito está hecho. Pero si querés pasar de 0 a 100, es decir, hacerle cambios tan profundos de entrada, y probablemente esa persona no genere tanta adherencia al tratamiento y demás, porque bueno, son muchos cambios y los cambios llevan tiempo y paciencia, que es un problema el tiempo y la paciencia muchas veces. obvio. Ya. Y en el sentido hábitos rutinarios, por ejemplo, el Hábitos dormir, rutinarios, a caminar. ver, por ejemplo, tenemos, a ver, por un lado, antes de marcar ciertos hábitos, yo creo que cada nutricionista tiene su libro, su forma de ver las cosas, su forma de Mm, entender la profesión, y en base a eso uno se tiene que adaptar a el estilo de vida que tiene la persona. Y en base a sí. eso vamos a ponerle, si a la persona no le gusta desayunar, porque hay muchas personas que no le gustan desayunar, bueno, perfecto, vamos a armar algo para que puedas incorporar todos los nutrientes necesarios del día y al mismo tiempo no desayunes, como que no te cambie tanto la rutina y el estilo de vida. Después, una de las cosas que sí es importante remarcar, que es, yo creo que pasa mucho más por nervios, ansiedad y estrés, que es todo el tema del picoteo entre las comidas. Es muy común en situaciones, bueno, de home office o de oficina, Mm, donde pasa eso, ¿viste? Uno está con presiones laborales y demás, y en la comida uno relaja, por decirlo de alguna forma. A ver, tenés personas así, tenés personas que todo lo contrario, que en situaciones ujú. de estrés y ansiedad no comen nada y se les cierra el estómago, y eso sí ya depende mucho del contexto, la historia de cada persona, pero principalmente un hábito que a mí siempre me gusta intentar incorporar a la gente es que se animen a probar alimentos nuevos. Sí, hay muchas cosas que no le gustan. Es que es lo mismo, es tiempo, paciencia, Mm, pero me parece la mejor forma para animarse a más, digamos, en ese sentido. perfecto. ¿Cuánto influye el sueño, el dormir bien? Muchísimo, muchísimo. Obviamente es algo que muchas veces lo damos por sentado, que está el sueño, pero bueno, muchas veces no se le da la importancia que realmente merece. Vamos a ponerle que una persona duerme 8 horas, un Mm, tercio de tu día lo pasás durmiendo, y dentro, cuando uno duerme, en el cuerpo pasan un montón de cosas, como que el cuerpo se reconfigura de todo lo que nos pasó durante el día para estar dispuesto para el día siguiente. Entonces, es muy importante, es más importante la calidad que la cantidad, claramente. sí. Obviamente, si dormís 3 horas de buen sueño en comparación con 7 horas, y claramente voy a decir dormir 7 horas, pero la calidad es muy importante, relajarse, mismo todo el tema de las pantallas previo a ir a dormirse es un tema que hoy en día obviamente estamos todos en eso, y redes sociales y demás, Mm, y las luces azules que tienen las pantallas nos influyen de forma negativa al momento de entrar en sueño. Eso sin duda, y hay que darle la importancia que se merece al sueño, que es parte fundamental de nuestra vida y de nuestro estilo de vida, obviamente. claro. O sea, el dormir bien ayuda al metabolismo en cierta forma a que se reconfigure día a día. Exactamente, por ejemplo, tenés la hormona de crecimiento que tiene uno de sus picos más altos al momento de dormir, Mm, el reconfigurar todo.
todo lo que es la masa muscular, todo el desgaste que hicimos durante el día. La verdad que en ese sentido, sí, influye muchísimo y de forma positiva o de forma Mm, negativa, porque si también claro, uno no duerme bien, al día siguiente está lo que se dice en modo babosa, por decir de alguna claro, forma. destruido, sí. Exactamente. Va a tu consultorio alguien que no tiene ningún tipo de experiencia en el deporte, no le gusta el deporte, jamás tuvo relación con el deporte. ¿Qué es lo primero que le decís que empieza a hacer como para ir acostumbrándose a una nueva vida deportiva? A ver, en ese sentido, por un lado, entender qué tipo de personalidad tiene la persona. Hay personas que les gusta estar más en grupo y hay personas que les gusta hacer más la suya en forma más individualizada. Es por un lado que entienda a la persona es qué actividad le gusta hacer. Pensar, Mm, o por lo menos si no le gusta hacer nada, es qué actividad es la que menos fiaca le das, por decir de alguna forma. Y empezar. Yo creo que el primer gran paso es empezar, es lograr ese hábito de empezar, que es la parte más difícil de todas. Una vez que mm, empezás y te lográs adaptar, empezás a ver ciertos pequeños cambios en voz y demás, ahí es lo mismo, ya empieza a ir solo, pero es entender, charlar, qué te puede gustar, si te gusta entrenar en grupos, si no te gusta entrenar en grupos, y cosas que te motiven. Hay gente que le gusta entrenar con amigas o con amigos, hay gente que no, mm, pero sí es importante hacerle entender que más allá que la alimentación al principio sí, si hay varios cambios va a generar un muy buen impacto en la persona, en cierto punto es necesario complementarlo con cierta actividad física. No hace falta pasar de cero a hacer 4 veces por semana. mm. Empecemos por una, motivate con una. Después si ves que con una, vamos por dos. Y ahí esa mínima motivación y esas ganas van a ir incrementando hasta que se transforme en un hábito y cuando te quieras dar cuenta, decir, ah, era esto, lo puedo hacer tranquilamente. Claro. Hay una vieja frase que decían nuestros abuelos que después de comer siempre es bueno caminar un poco. ¿Es cierto eso? Es parte de la digestión, es parte de la última comida, mismo también relacionado con el tema anterior del sueño. Es importante darle al cuerpo por lo menos unas 2, 3 horas antes de ir a acostarse para que pueda hacer una buena digestión y demás. Si querés ir a caminar, buenísimo. O entiendo que hoy en día, con el frío que está Mm, haciendo la noche, mucha gente no le debe dar muchas ganas, pero claro. ya el hecho de comer y más, pongámosle que comes a las 9 de la noche y te acostás a las 12, tenés 3 horas donde el cuerpo está haciendo la digestión, está tranquilo, así que en ese sentido está súper bien. ¿Cuál es tu relación con tus pacientes? O sea, ¿cómo tratás de que sea tu vínculo paciente-nutricionista? A ver, principalmente la primera vez que nos vemos es, por un lado, yo siempre le doy el pie a la persona a que hable, como hola, ¿cómo estás? Y contame. Y ahí tenés obviamente dos caminos. Tenés las personas que arrancan a hablar y hablar y hablar, donde Ujú, claramente ahí la charla o la sesión es bastante más fácil, entre comillas, vamos a ponerle, ujú, porque bueno, es una persona desinhibida que viene a hablar, que le gusta, entonces al fin y al cabo, en base a lo que va contando, yo voy haciendo preguntas. A mí mismo también me gusta no solo hablar de alimentación, sino principalmente conocer a la persona, cuáles son sus gustos, qué le gusta hacer, qué no le gusta y demás. Y después tenés el otro polo, que son las personas donde son tal vez más introvertidas o más tímidas, donde ahí sí está en las habilidades de cada uno, más la experiencia que ha tenido en la profesión de empezar a sacar temas de charla, de empezar a desinhibir a la persona y a poquito ir obviamente soltándose que es real, ¿viste? Está viendo una persona que no te mm, conoce, que se tiene que abrir con vos, contarte de su vida y bueno, es, es mucho esas habilidades que uno va adquiriendo a lo largo de la vida de cómo preguntar, de cómo encarar, de la postura, los gestos, eso me mm. parece importante al momento de encontrarte con una persona nueva, principalmente. Y al momento de que esa persona acepta tu plan nutricional, vos haces un seguimiento, ¿cómo es la rutina después? Eso a mí me gusta, yo creo que hoy en día uno de los grandes valores agregados que tiene la nutrición, porque hoy en día entre ChatGPT y redes Claro. sociales, está todo en Internet, entonces yo creo que Mm, hoy en día uno de los grandes valores agregados de la nutrición, hablo de la nutrición porque es lo que mi profesión ujú, es, hacer un seguimiento, como que la persona note que estás, porque
Imagínate que vos ves una persona y le decís nos vemos en un mes, si en ese mes no sabes nada de esa persona, tal vez esa persona, salvo que tenga alguna motivación extra esa persona, difícilmente se logre esa adherencia al plan. Entonces, un mensajito cada tanto, che, ¿cómo estás? ¿Cómo la venís llevando? Si justo te anotaste algo particular que le estaba pasando, hacerle una pregunta sobre eso. Como el acompañamiento me parece una parte fundamental, para que la otra persona se sienta querida, acompañada, que es importante. A todos nos gusta Obvio. esa parte de la atención. Así que yo lo intento hacer. Obviamente, entiendo que depende mucho del caudal de pacientes que tengas y demás, pero bueno, yo por lo menos lo intento hacer con todos. Y está bueno, porque está bueno sentir que, o sea, lo que vos aconsejás, lo que vos das, tiene una contención también, ¿no? Porque te puede llamar un paciente, decirle, no me está saliendo bien, estoy fallando, y que vos estés ahí. No es como Lógico. el médico tradicional que te decía, volver en un mes y nos vemos. Es como que hay un seguimiento constante, lo cual está muy bueno, porque vos mencionaste el tema de emociones que tiene que ver con la salud mental. Eh, en el medio pasaron cosas como fue una pandemia. ¿Qué tanto influyó la pandemia en que la gente pierda sus buenos hábitos, su caminata, su rutina de alimentación? ¿Cómo influyó la pandemia en nuestro país? ¿O cómo viste vos o cómo crees que influyó el encierro, el tema de perder la rutina? ¿Qué pasó en esos momentos? A ver, claramente los primeros creo que fueron 5 o 6 meses, sin duda influyó más de forma negativa por el hecho que no podíamos salir, no se podía Mm, hacer ejercicio físico, mismo eso, que lo junto con tema de emociones, las ansiedades, el estrés de no poder salir, querer comer más, querer comer mayor cantidad o más alimentos, por ponerle dulces o ultraprocesados, donde obviamente generan más adicción. mm, Pero por otro lado también tenés personas, que eso me incluyo yo, que aprendieron a cocinar, por ejemplo, como que no claro. tenían tantas cosas para hacer y aprendieron a cocinar. Y para mí uno de los grandes baluartes de una alimentación equilibrada es cocinar, que obviamente es tiempo, no siempre se puede, pero sin duda si se puede hacer, yo siempre lo recomiendo. Eh, y sin duda respecto al tema de la pandemia, obviamente el acostumbrarse a dejar de, vamos a ponerle a entrenar, a hacer ejercicio físico, el retomar cuesta todo el doble, mismo Sí. si nos desequilibramos del lado más alimenticio, más todavía. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que fue principalmente el primer año, el 2020 fue tal vez. El 2021 ya dejó de ser una novedad y tampoco hubo, me parece, tantas restricciones como hubo el primer año. Mm, Entonces ahí sí se pudo hacer más cosas, pero sin duda, principalmente a nivel psíquico, mental, a muchas personas claramente les afectó el tema de la pandemia y no poder salir. ujú. Hablando en general de tus consultantes, ¿hay un rango etario predominante? ¿Hay gente de todas las edades? ¿Predominan hombres y mujeres? ¿Hay un empate? ¿Cómo está el tema de consultantes? Por lo menos de mis pacientes es miti-miti. Mm, Y más o menos el rango de edad es entre, vamos a ponerle 17, 18 a 40, 45 años, más o menos. Pero miti miti, a ver, yo creo que sí es un poco eso, no mm, creo que es la población, vamos a ponerle más activa, por decir de alguna forma. sí. Y la mayoría llega por decisión propia, porque un médico le dice, mira, buscate un nutricionista, necesitas ir a un nutricionista. No, no, a ver, en general es, por ejemplo, algún entrenador, algún preparador físico que yo lo atendí y gustó y recomendó, o un conocido, o mismo las redes, como es un poco y un poco. No me tocó todavía algún paciente o alguna paciente así en particular que tenía algo muy marcado, que dijeron Mm. vení sí o sí. Es más, sí, voluntad propia, que se habían atendido conmigo en algún momento y dijeron, che, me copó, buenísimo, y bueno, vinieron. Es un poco eso al fin y al cabo. Obviamente que esta respuesta va a depender mucho de la persona, como decís vos, ¿no? ¿Cuánto suele durar un plan nutricional y cuánto tarda en dar el efecto esperado según el paciente, ¿no?
¿Cuál es el tiempo máximo o el tiempo mínimo para que una persona empiece a ver los cambios? Mira, tiempos mínimos, yo creo que al principio, vamos a ponerle por lo menos el primer mes, que me parece como Mm, algo interesante como para ver ciertos cambios. Ya la persona, si más o menos está alineada con el tratamiento y demás, yo creo que cambios va a empezar a notar, se va a empezar a sentir principalmente más deshinchada y demás. ujú, Después, tiempo máximo, no, eso ya después depende de cada uno. Yo creo que para mí uno de los grandes objetivos del nutricionista o la nutricionista es el tema de generarle hábitos, que un hábito lleve a otro hábito, que eso sí es tiempo, es educación alimentaria, mm, eh, y al fin y al cabo es lograr insertar ciertos conceptos en la persona que después esa persona le motiven a querer saber más por sí sola. Entonces, en ese sentido, como tiempo máximo no hay. Eso depende muy de la persona, de las ganas que tenga de seguir atendiéndose. Yo creo que el mínimo, a ver, tal vez puede ser menos, pero yo creo que en el primer mes, si más o menos estás alineada y ves cómo estás, yo creo que puede estar bastante bien. muy bien. Hablando de educación alimentaria, hace unos años se aprobó una ley que es la ley de etiquetado frontal. Cada alimento tiene su octágono. Sí. ¿Vos Me crees tocó que hacer la eso... tesis de eso. Ah, bien. ¿Eso influyó en algo? ¿Cambió en algo el consumo de la gente? A ver, por un lado sí, porque claramente es algo nuevo, fue algo nuevo y Mm, novedoso. A mí lo que pasa con eso es que hoy en día la gran mayoría de las cosas tienen el octágono negro, entonces se pierde un poco esa educación al fin y al cabo, porque si todo tiene octágono negro, mm, todo te termina llamando la atención, o al revés, nada te termina llamando la atención. claro. Pero sí, sí, claramente influye y no, está buenísimo, por lo menos entender que ya que diga acceso en lo que sea, está buenísimo para que la persona entienda, pero claramente sin una educación alimentaria de base mínima, tampoco hay que ser expertos y demás, el octágono queda como medio vacío, por decirlo de alguna forma. Mm. Pero ¿vos crees que fue una iniciativa positiva Sí, sin que al duda, menos sin duda. genera cierto cambio como para saber qué se consume, qué tiene el contenido, el azúcar, las grasas? Está bueno. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. A ver, el octágono lo que te dice es si hay exceso en algo. El tema de la Claro. composición o la tabla calórica ya estaba desde antes. Lo que sí hay que entender es que eso sí es cómo leerlo, a qué hay que prestarle atención y demás. Pero sí, sin duda que lo del octágono está buenísimo. Sí, sí, súper positivo. Volviendo a la parte personal tuya, Sí. eh, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo te cuidas nutricionalmente? ¿Haces una rutina de deportes? ¿Cómo cuidas tu salud mental? Bueno, depende mucho mi día a día depende mucho de los pacientes y los horarios, Mm, es fluctuante. Sí, entreno, me gusta entrenar, entreno, ponele que 3 veces por semana. Mismo yo también a mí me lo tomo como algo más de relajar de todo lo del día, por decir algo terapéutico, ponerlo en palabras. sí. Después... y después sí, eso fluctúa mucho, depende, hay días que son muy al palo de muchos pacientes y hay días donde es más tranquilo y es más en casa, leer, estudiar o algún tema que me interesó releerlo. Eh, y después con respecto a la comida, no tengo algún régimen o por decirlo de alguna forma, más o menos ya sé lo que me gusta. En realidad me gusta todo, no hay nada que no me guste y más o menos me voy acomodando. Yo personalmente soy una persona que la comida que más disfruto en el día es la cena. Hay personas que lo que más disfrutan en el día es el desayuno, vamos a ponerle. Entonces tal vez le pongo más ganas e ímpetu a la cena que al almuerzo, por ponerle de alguna forma. Interesante. Volviendo un poco al tema del seguimiento del paciente, eso habla un poco de cómo es tu carácter, ¿no? Si vos tenés que describirte en cómo te ves, cómo te sentís, cuál es tu carácter, ¿cuáles serían las palabras? Eh, con respecto a sería mi personalidad, ¿no? Tu personalidad y tu carácter. Mi Sí. carácter. Soy una persona que le gusta escuchar mucho, que también me gusta preguntar mucho, Ujú. bastante empático también.
Y después, obviamente, si encuentro que tengo cierto tipo de confianza con la otra persona, intentar serle lo más sincero posible en lo que a mí me parece con respecto al tema que estemos hablando y obviamente siempre midiendo con quién estoy hablando y las formas a mí me parecen algo fundamental a la hora de relacionarse, no solo a nivel profesional, Ujú, sino con nuestro círculo social. Yo creo que las formas es algo vital, porque el mismo mensaje dicho de una forma o de otra puede impactar completamente distinto en la otra persona. Así que en ese sentido, sí, sin duda. Me gusta escuchar y principalmente más del lado profesional, todo lo que tenga que ver con comida. Comida no solo de lo más técnico y profesional, que es hablar de proteínas, carbohidratos, cantidad de ujú. comidas y demás, sino que toda esta parte del contexto y las emociones es la parte que más me gusta a mí personalmente. Hablando de emociones, ahora te toca a vos. ¿Cuáles son tus miedos, Nicolás? Mis miedos, bueno, por un lado le tengo miedo a las serpientes, no sé si cuenta como miedo, pero Sí. recontra fobia total. Y después, por ponerle un miedo, vamos a decir a quedarme solo, pero soy una persona que me gusta estar en sociedad y bueno, obviamente, a ver, sin duda disfruto mucho de mis momentos estando solo, Ujú, claramente, pero saben que también tengo la posibilidad de cuando quiero juntarme con mi familia, con mis amigos, eso sin duda. Creo que es un claro. poco eso. El miedo a sentirse solo, ¿no? Qué importante lo que decís. ¿Y tus fortalezas cuáles son? Bueno, yo creo que soy una persona muy empática, que eso sí lo noto bastante. Después, soy un buen consejero, por lo menos siempre estoy en el oído para escuchar a la otra persona. Mm, Y ¿qué más? Bueno, también me gusta preguntar, que yo creo que es un gran sí, valor eso, ya lo dije, pero bueno, a mí me gusta mucho. Y también creo que me considero tranquilo, por decirlo de una forma, no problemático, en general con mis relaciones. claro. Veo que das una importancia a los vínculos, ¿no? Para vos los Sí. vínculos es importante. ¿Cuál sería o cuál notás que es, o te habrán dicho, un defecto tuyo? Y yo creo que a veces sobrepienso las cosas. Y bueno, obviamente el sobrepensar las cosas lleva a la duda y la duda puede llevar muchas veces al no. Mm, Y alguna decisión que tal vez era un sí rotundo, por el hecho de dudar tanto, te termina llevando a un no. Entonces, en ese sentido, yo creo que puede ser un defecto o una debilidad. pero ¿alguna vez por pensar mucho perdiste alguna posibilidad, alguna oportunidad? Sí, vamos a ponerle que sí, por ejemplo, de cualquier cosa, de alguna oportunidad laboral o de Mm, tomar alguna decisión o decir algo, por lo menos, no sé, decirle algo a una persona y sobrepensar tanto de cómo va a reaccionar la persona, tal vez alguna vez no termino no diciéndolo y bueno, en ese momento tal vez me arrepentía. Yo creo que es eso, el tema de a veces ser un poco más instintivo y no tan racional. Pero también claro, es muy importante ser racional y no tan instintivo, es como, tal son cosas. cual. No, más teniendo en cuenta que sos un profesional y tenés que saber también manejar tus emociones y cómo transmitís el mensaje, ¿no? Como decías vos, ser claro, ser concreto y generar la confianza, un vínculo con tu paciente para que se avance, se progrese, ¿eh? O sea, no dejarlo al libre albedrío, seguirlo. Te voy a hacer lo que se llama asociación libre. Vamos a tener que responder con una palabra, un sentimiento, una emoción, lo que sientas. Estas palabras que te voy a mencionar, ¿te parece? Dale. La primera es amistad, Mi fortaleza más grande, soledad, miedo. dolor, Eh, el tiempo lo cura. familia, Eh, mi contención emocional. Argentina, El mejor país del mundo. comida, Mi pasión en la vida. hábitos. Algo que lleva tiempo y dedicación, pero se logra, se puede lograr. Nicolás, Eh,
una buena persona que intenta mejorarle la vida a los demás. Ujú. Mejorarle la vida a los demás. Qué buena frase esa, ¿no? Hablando de la importancia que vos tenés en tu trabajo, que vos estás de cierta forma, cambias vidas. Porque una persona que te va a consultar quiere un cambio físico, un cambio emocional, se quiere ver bien o simplemente porque está enfermo y quiere retomar su salud. Para vos, ¿qué es la vida? ¿Qué es vivir? ¿Cómo tomás vos la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida para vos? Me gustó la pregunta. Mm, A ver, yo por lo menos me considero una persona dentro de todo positiva, entonces intento encarar las formas más o menos del lado más del positivismo, mm, entendiendo obviamente que en la vida tenemos momentos buenos, momentos malos y momentos neutros, y también hay que saber llevar los momentos malos mm, y no hacer ojos ciegos a los momentos malos, sino tal vez llevarlos y demás. Pero... Pero eso, también reconstruyéndome muchísimas cosas. Uno cuando va creciendo empieza a tener nuevas prioridades, nuevas cosas, donde tal vez más de chico no se le daba tanto valor, o mismo al revés, cosas de chico donde le daba más importancia a ciertas cosas, hoy en día lo tengo más como algo más secundario, pero, pero lo que más intento valorar es intentar compartir los momentos con mi círculo. No siempre, como digo, siempre hay ujú. momentos donde estoy yo y conmigo mismo y lo súper disfruto, pero donde se pueda sí disfrutar y valorar de esos momentos. Vamos al otro polo. ¿Qué es la muerte para vos? La muerte, la última etapa de la vida. No, no lo tomo como, sí, sí, obviamente soy joven y ojalá me Mm, quede mucho recorrido en esta vida, pero no lo tomo como algo tan tabú o no se puede hablar, como entendiendo que es algo que va a pasar, les pasa a todos y no mm, voy a ser la excepción. claro. ¿Cómo te imaginas en 10 años? Buena pregunta. Y en 10 años, me gustaría formar mi propia familia, más allá de la que tengo, obviamente. Ujú, Eh, Muy asentado en lo que hago, o no. Eso es algo que siempre igual lo dejo siempre la ventana abierta, como que hoy en día soy nutricionista y amo mi profesión y ojalá lo pueda hacer toda la vida, pero nunca le cierro la puerta a una oportunidad o algo completamente disruptivo que me mm, motiva a cambiar completamente lo que estoy haciendo. Así que en ese cambiar. sentido, bueno, Lo bueno es que tengas un proyecto, ¿no? Que sepas que a futuro, bueno, que es una familia, seguir tu senda o tal vez haya otro camino, otra puerta que descubras y te lleve a nuevos rubros. lógico. Eh, si tuvieras que aconsejarle ahora a la gente cómo cuidarse tanto con la comida, con la salud mental, como dijiste vos al principio, el tema de cuando uno va a una salida social, el tema de, no, viste, uno no puede llevar su tupper con su comida, o sea, cómo hacer para la gente que necesita un consejo rápido, o sea, ¿qué le dirías? A ver, yo creo que por un lado el primer paso, y tal vez uno de los más difíciles, es entender en qué situación está uno en la Mm, vida, vamos a ponerle. Si está estable en el trabajo, si está estable con uno mismo, si, no sé, hay personas que si quieres estar en pareja y no estás en pareja, si quieres estar solo y no estás solo, como entender mm, primero en qué situación está uno y a partir de entender cómo está uno, sí empezar a manifestarlo y hacerlo consecuente con la alimentación. Yo creo que el primer gran paso es la voluntad y la motivación de uno a querer generar pequeños cambios, pequeñas cosas que van a llevar, como digo, a otro cambio. mm. Después, y después es me olvidé de la mitad de la pregunta. Claro, una persona que está escuchándonos, que necesita un consejo, que ya es para que, bueno, tenga hábitos distintos, empiece de a poquito, se anime, el tema social, cómo no quedar mal, viste, Ah, cuando va ahí a me comer acordé, claro, afuera, perfecto. claro. Me acordé de esa parte. No, yo creo que lo más importante de eso es, que es un poco lo dije con el tema de la culpa, es entender que los momentos sociales, no Mm, verlo como un retroceso, sino como un avance en la escalera, por decirlo de alguna forma, porque
es muy importante valorar y entender que esos momentos están y van a seguir estando y que la comida va a estar en el medio y Mm, disfrutar de ese momento de la comida para cuando uno esté puertas para adentro, no o sufrir o pasarla mal al momento de si estar más alineado con el plan alimentario. Me parece muy importante esa parte de valorar esos momentos, de intentar sacarse la culpa, que es muy fácil decirlo, es difícil hacerlo y lo entiendo claro. claramente, a todos nos pasa. Pero me parece muy importante como valorar esos momentos, entender que esos momentos están y que la comida en gran parte de las veces va a estar, porque Mm. siempre hay algo, desde lo más común que puede ser, ni es comida, es el mate a una pizza con cerveza, vamos a decir por una forma. Te voy a preguntar algo que yo te lo preguntaría en el consultorio. ¿Café Sí. sí o café no? Sin duda que sí, sí lo que recomiendo es tomar café, eso después depende de cada persona con el sueño, pero tomar tal vez el último café a las 2 3 de la tarde, porque el pico del café tiene varias horas, Mm, entonces ya el momento de donde uno se va a acostar, ya ese pico bajó, entonces te recomiendo obviamente que el último sea a las 2 3 4 de la tarde. A ver, después tenés personas que se toman un café a las 11 de la noche y se van a dormir, nada de eso sí, sin duda, pero bueno, eso ya depende muy de eso que decimos de la genética de cada uno. claro. ¿Y la importancia del agua cuál es? O sea, ¿cuánto se recomienda tomar por día? Hay gente que no le gusta el agua. ¿Qué se hace con la gente que dice, no, yo agua no tomo, tomo jugo? ¿Cómo se hace para ir cambiando ese hábito de... Y eso es Mm, paciencia, paciencia, mucho entender que es un tiempo, por ejemplo, agua, yo por lo menos como mínimo recomiendo hacer un cálculo que son 35 mililitros por el peso de cada uno, eso te mm, da el valor en mililitros y porque muchas veces uno dice que son 2 litros, pero eso es algo muy general, depende claro, mucho del peso de cada uno. Eh, Así que en ese sentido, y con respecto a lo que si no te gusta el agua, y bueno, ir trabajándolo, entender si te tomas 2 litros de jugo por día, hagamos una negociación, tomate 1 litro de jugo y 1 litro de mm, agua. Empecemos por eso, no, no es que te voy a sacar no nos vamos a sacar el jugo, nunca lo vamos a sacar, sino empecemos a generar el hábito de combinar ambas cosas. claro, un miti miti. Exactamente. Hay un tema también que es el tema de las gaseosas, que están Sí. tan azucaradas, la famosa Coca-Cola. Hay gente que es muy adicta a esas gaseosas y eso trae diabetes, colesterol, un montón de enfermedades. Eh, ¿Qué le decís a una persona que le encanta tomar esa gaseosa y te dice, no, yo no la dejo por nada del mundo? ¿Cómo haces? No, a ver, dejarla completamente es lo mismo que digo, es muy difícil una persona que le encanta algo que de repente lo deje, si no es eso de ir trabajando de entender en qué momentos, por un lado, bajar la cantidad y aumentar la Mm, cantidad de agua, como empezar con la negociación por ese lado, y después entender en qué momentos sí tomarse una coca, o una Fanta, o Sprite, la que bebida que sea, y en qué momentos tal vez, no, no hace falta en este momento tomar agua, pero bueno, es esa negociación que uno tiene con la otra persona de entender mismo. No solo pasa con las cocas, muchas personas necesitan terminar el día con algo dulce. Pasa mucho sí. eso también. Y bueno, entender también por qué es lo que pasa en la cabeza, es esa charla en el consultorio está, a mí me gustan, son interesantes. Claro, muchas veces la ansiedad juega un rol importante, ¿viste? Los miedos, la ansiedad, la incertidumbre. Obvio. Eh, Mencionaste el chocolate. Hay mitos de que el chocolate, según el nivel, ¿viste? Que está puro cacao, menos intenso. ¿Qué tan cierto es que el chocolate, cuanto más puro sea, menos grasa tiene y mejor hace la salud? Sí, mismo también tiene menos azúcar, que es el tema principal a tratar con el tema del chocolate. Mismo el lácteo también, el chocolate con leche tal vez el chocolate más común y Mm, obviamente cuanto mayor porcentaje de cacao, más amargo es, lo que le saca más el dulzor. Pero sí, hoy en día, por ejemplo, se recomienda a alguien que está en descenso de peso y quiere terminar el día con algo dulce, se recomienda tal vez un chocolate al 70%, vamos a poner como que bien, tiene, o sea, sigue teniendo ese gusto al chocolate para saciar a la persona y tener ese gusto a chocolate en la boca, pero bajaste considerablemente todo el tema del azúcar. claro. Es como
un hackeo mental, ¿viste? Ir bajando de a poquito, o sea, el mismo contenido, pero con otro nivel de calidad, menos azúcar, es más sano, en definitiva. Exactamente. Nicolás, hay algo que no te pregunté y te hubiese gustado que te pregunte. Hay algo que consideras muy necesario que la gente se entere sobre cómo es tu profesión, tu día a día, la importancia de cuidar la salud, la importancia de cuidar los hábitos. Libre espacio para vos. No, entender obviamente que si una persona quiere embarcarse en lo que es el plan, el tratamiento y demás, entender que encontrar cambios rápidos no va a llevar a ninguna solución, es un Mm, proceso, la gran mayoría de las cosas en la vida es un proceso y la nutrición es uno más. Sí es muy importante encontrar una persona con la que logres empatizar y conectar, fundamental, para uno mismo poder motivarse a querer preguntarle, a querer aprender, a querer a ir por más. Me parece importante en ese sentido. Y después yo de mi lado sigo aprendiendo todos los días. Uno aprende mucho más de los pacientes que de los pacientes de uno, creería yo, porque te van mm. tocando diferentes situaciones, casos y demás que están buenísimos. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarte? ¿Tus redes? ¿Lo que quieras compartir para que te busquen? Sí, tengo un Instagram, Instagram y TikTok, estoy haciendo videos también, aunque Bien, bien. no me educaron para eso, hoy en día lo estoy haciendo. Mi Instagram es @linkear.nutrición, linkear es Linkear .nutrición. Ujú. El mismo en los dos, en Instagram y TikTok. Y mismo en el Instagram ese está mi número de WhatsApp, el mail, está todo ahí para el que le interese, más que bienvenido. Yo estoy por la zona de Belgrano, Núñez, Palermo, pero me puedo mover. Hago también atención a si más o menos está dentro de Capital, podemos hacer un lugar en común para no que la persona no se tenga que mover tanto. Se puede hacer Bien. atención online, todo se puede resolver si la persona quiere y está motivada. O sea, de tu parte la voluntad siempre está. Eso se Sí, nota. obvio, obvio. Eso es muy importante. Créeme que es muy importante. Bueno, Nicolás, la verdad que nos diste casi una cátedra, podría decir yo, de cómo cuidar el cuerpo, la mente, cómo hackear un poco la mente con los hábitos. Y me pareció muy interesante. Creo que ojalá la educación alimentaria se amplíe, llegue a las escuelas, llegue a la gente grande, a la gente de mediana edad. Y que bueno, como decís vos, empecemos a tomar conciencia de que el cuerpo es importante y que cuidarnos nos condiciona un poco el futuro, ¿no? Llegar bien a la vejez, como llegamos. Así que te quiero agradecer. Sos una persona muy cálida, que transmite mucha pasión por lo que hace, que eso es muy importante. Créeme que un profesional sin pasión no es profesional. Y bueno, te deseo toda la suerte del mundo y que tengas cada día más pacientes y bueno, logres tu sueño de la familia. Y bueno, si hay que cambiar, también cambiar, pero siempre para mejor. Bueno, muchas gracias a vos por la oportunidad, la verdad la pasé súper bien, como digo, puedo estar horas y horas y horas hablando de esto, así que nada, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad y no sabes, quién sabe en el futuro nos volveremos a encontrar. Seguramente. Bueno, gracias. Y ustedes que nos escucharon, nos vieron, les mando un abrazo. Nos vemos mañana en otro episodio más.